¿Qué hay en un nombre? Después de ponerle la inyección y acomodarlo, me senté a su lado y lo observé hasta que se quedó dormido de nuevo. Y le permití que me cogiera la mano hasta que él mismo dejó caer la suya vencido por el sueño. Pasé el resto de la noche junto a su cama, dormitando. Me despertaba el reloj interno que tenemos todos los médicos, ajustado a los cambios de guardia de los hospitales. Le puse 2 inyecciones más, la última al romper el alba. Entonces, la fiebre ya había bajado de forma perceptible. Seguía estando muy caliente, pero ya no le ardía la piel y descansaba mejor. Después de la última inyección, se quedó dormido tras soltar algunos gruñidos y gemir un poco por culpa del dolor del brazo. Estos malditos gérmenes del siglo XVIII no tienen nada que hacer contra la penicilina, dije a su cuerpo dormido. No tienen resistencia. Hasta la sífilis desaparecería de la noche a la mañana. ¿Y luego qué?, me preguntaba, mientras iba a la cocina en busca de té caliente y algo para comer. Una mujer desconocida, presumiblemente la cocinera o la criada, estaba encendiendo el horno de ladrillos para cocer las hogazas del día, que aguardaban creciendo en sus cacerolas sobre la mesa. No se sorprendió al verme. Después de hacerme sitio para que me sentara, me sirvió el té y unas tortitas con un rápido «Buenos días, señora», antes de volver a su trabajo. Por lo visto, Jenny había informado de mi presencia a la gente de la casa. ¿Eso significaba que me aceptaba? Tenía mis dudas. Estaba claro que había querido que me fuera, y no le alegraba verme allí otra vez. Si decidía quedarme, tanto ella como su hermano tendrían que darme ciertas explicaciones con respecto a Larry. Y estaba decidida a quedarme. «Gracias», dije cortésmente a la cocinera. Volví a la sala con mi té, a esperar el momento en que Jamie se decidiera a despertar. A lo largo de la mañana fueron pasando distintas personas por delante de la puerta de la habitación, deteniéndose de vez en cuando para mirar, pero siempre salían corriendo cuando yo levantaba la vista. Por fin, justo antes de mediodía, dio señales de reanimación. Se removió con un suspiro, gruñó a causa del dolor del brazo y volvió a quedarse traspuesto. Le di un tiempo para que reparara en mi presencia, pero continuaba con los ojos cerrados. Sin embargo, no dormía. Las líneas de su cuerpo se hallaban algo tensas. Ya no estaba relajado por el sueño. Llevaba toda la noche viendo cómo dormía y ya había advertido la diferencia. «Muy bien», dije reclinándome cómodamente en la silla, bien lejos de su alcance. «Te escucho». Una pequeña ranura azul apareció entre sus largas pestañas doradas, solo para cerrarse de nuevo. Murmuró al tiempo que fingía despertar poco a poco entreabriendo las pestañas. «No escurras el bulto», ordené. «Sé perfectamente que estás despierto. Abre los ojos y cuéntame lo de Larry». Sus ojos azules se abrieron y se posaron en mí con cierta desaprobación. «¿No tienes miedo de que sufra una recaída?», preguntó. «Siempre he oído decir que a los enfermos no se los debe inquietar. Eso puede hacer que recaigan». «Estás con un médico», le aseguré. «Si te desmayas por el esfuerzo, sabré qué hacer». «Eso me temo». Dirigió la mirada hacia el pequeño estuche donde guardaba las medicinas y las jeringuillas. «Siento el trasero como si me hubiera sentado sin pantalones en una mata de aliagas». «Bien», dije. «Dentro de una hora te pondré otra, pero ahora vas a hablar». Apretó los labios, aunque los relajó con un suspiro. Utilizando una mano se inclinó con esfuerzo sobre las almohadas. Yo no le ayudé. «Está bien», dijo por fin. No me miraba a mí,
Tenía los ojos clavados en la colcha y repasó con los dedos la silueta del bordado. Ocurrió cuando volví de Inglaterra. Había llegado desde el distrito de los lagos, cruzando la gran serranía que separa Inglaterra de Escocia, donde se encuentran los mercados fronterizos. Allí hay una piedra que marca la frontera. Tal vez la conozcas. Parece la clase de piedra que perdura muchos años. Me miró como cuestionándome, y yo asentí. Había visto aquel menhir enorme, de esos 3 metros de largo. En mi época, alguien grabó las palabras Inglaterra a un lado y Escocia al otro. Jamie se detuvo allí a descansar, en el mismo sitio donde miles de viajeros se habían parado a lo largo de los años con su exiliado pasado a las espaldas. Y el futuro, y su hogar ante sus ojos, tras los perezosos pozos verdes de las Lowlands y en lo alto de los grises acantilados de las Highlands ocultos tras la niebla. Se pasaba la mano buena por el pelo, como hacía siempre que pensaba, dejándose los mechones de lo alto de la cabeza en punta. No sabes lo que significa vivir tanto tiempo entre extranjeros. ¿Eso crees?, comenté con cierta acritud. Él bajó la vista, con una leve sonrisa para posar los ojos sobre el cubrecama. Sí, tal vez lo sepas. Uno cambia, ¿no? Por mucho que te esfuerces por conservar los recuerdos de la patria y por seguir siendo como eras, eso te cambia. No llegas a ser uno de ellos. Jamás podrías serlo aunque quisieras, pero a la vez dejas de ser lo que eras. Pensé en mí, de pie, junto a Frank, una especie de náufraga en las fiestas universitarias, empujando un carrito por los gélidos parques de Boston, jugando al bridge y hablando con otras esposas y madres, hablando la lengua extranjera de la vida doméstica de la clase media. Se cambia, sí. Lo sé, continúa. Suspiró frotándose la nariz. Volví a casa. Levantó la vista con media sonrisa. ¿Cómo era eso que dijiste al joven Ian? El hogar es el sitio donde, cuando debes volver, tienen que recibirte. ¿Era así? Exacto, dije. Lo escribió un poeta llamado Frost. Pero, ¿qué quieres decir? No me digas que tu familia no se alegró de verte. Frunció el ceño, tocando la colcha con el dedo. Claro que sí, reconoció lentamente. No quiero decir que me hayan recibido mal, en absoluto, pero mi ausencia había durado demasiado. Michael, la pequeña Janet e Ian no me recordaban, sonrió con tristeza, aunque habían oído hablar de mí. Cuando entraba en la cocina se pegaban a la pared y me miraban con los ojos como platos. Se inclinó un poco hacia adelante, decidido a hacerme comprender. Cuando vivía escondido en la cueva todo era diferente. Nunca estaba en la casa y me veían rara vez, pero estaba siempre allí y era parte de la familia. Cazaba para ellos, sabía cuándo tenían hambre o frío, o si las cabras estaban enfermas, o si el gallo cantaba poco. Incluso si entraba una corriente nueva por debajo de la puerta de la cocina. Después fui a la cárcel, dijo con aspereza, a Inglaterra. Nos escribíamos, pero no es lo mismo. Unas cuantas palabras en el papel contando cosas que habían sucedido meses atrás. Se encogió de hombros. El movimiento le arrancó una mueca de dolor. Y cuando volví, todo era muy diferente. Ian me preguntaba si convenía o no cercar tal o cual dehesa en los campos de Kirby. Pero yo sabía que él mismo ya le había dicho al joven Ian que hiciera el trabajo. Cuando caminaba por los campos, la gente me miraba de reojo, desconfiada, tomándome por un forastero. Luego, al reconocerme, ponían cara de haber visto un fantasma. Se interrumpió para mirar hacia la ventana, donde las zarzas del rosal de su madre repicaron contra el cristal cuando el viento cambió de dirección.
Creo que realmente era un fantasma. Me miró con timidez. No sé si me entiendes. Puede ser, le dije. La lluvia había empezado a repicar contra el cristal con gotas tan grises como el cielo. Te sientes como si hubieras roto lo que te ataba a la tierra, dije con suavidad. Flotas por las habitaciones sin oír tus pasos. Oyes lo que te dicen y no tiene sentido. Lo recuerdo. Así era antes de que naciese Bree. Pero por aquel entonces yo tenía algo que me ataba. Yo la tenía a ella, y ella me anclaba a la vida. Jamie asintió sin mirarme, y entonces guardó silencio un minuto. El fuego de turba sisió en la chimenea detrás de mí, desprendiendo su olor a Escocia, y el intenso aroma a sopa y pan recién hecho se extendió por la casa, cálido y reconfortante como una manta. Yo estaba aquí, explicó él, pero no en casa. Podía sentir la tirantez de todo ello a mi alrededor. La casa, la familia, el propio lugar. Yo que no podía recordar un hogar de la infancia, sentí la necesidad de sentarme allí y quedarme para siempre enredada en los miles de flecos de la vida cotidiana, atada a ese trozo de tierra. ¿Qué habría significado para él, que había vivido toda la vida sintiendo la fortaleza de ese vínculo, que había soportado su exilio con la esperanza de volver y que cuando regresó se dio cuenta de que seguía desarraigado? Y supongo que me sentía solo, dijo en voz baja. Se quedó muy quieto sobre la almohada, con los ojos cerrados. Supongo que sí. Puse cuidado en no denotar solidaridad ni condena. Yo también sabía algo sobre la soledad. Entonces abrió los ojos y me miró con total sinceridad. Sí, y también estaba eso, dijo. No del todo, pero un poco también. Jenny había tratado de convencerlo para que volviera a casarse, a fuerza de suavidad y persistencia. Lo había ido intentando desde los días posteriores a Culloden, sugiriéndole una u otra viuda bien parecida, esta o aquella virgen de dulce temperamento, pero no servía de nada. Y entonces, despojado de los sentimientos que lo habían sostenido durante tanto tiempo, buscando desesperadamente cualquier clase de conexión, empezó a escuchar a su hermana. Leary estaba casada con Hugh Mackenzie, uno de los arrendatarios de Culloden, dijo volviendo a cerrar los ojos. Hugh cayó en Culloden. 2 años más tarde ella se casó con Simon McKimmey, del clan Fraser. De él son las 2 chicas, Marsalie y Joan. Pocos años después, los ingleses lo encarcelaron en una prisión de Edimburgo. Abrió los ojos y miró las oscuras vigas del techo. Tenía una buena casa, una propiedad codiciable. En aquellos tiempos, eso bastaba para que se considerara traidor a un escocés de las Highlands, fuera o no partidario de los Estuardo. Su voz había enronquecido. Se interrumpió para carraspear. Simon no tuvo tanta suerte como yo. Murió en la cárcel, antes de que pudieran llevarlo a juicio. Durante algún tiempo, la corona trató de confiscar su propiedad, pero Ned Gowan viajó a Edimburgo para defender a Leary. Logró salvar la casa y algo de dinero, aduciendo que le correspondían por ser su viuda. «Ned Gowan», exclamé con sorpresa y placer. «No puede ser que aún esté vivo». Era un caballero menudo, ya entrado en años, que asesoraba al clan Mackenzie sobre los asuntos legales. 20 años antes me había salvado de ir a la hoguera por bruja, y por aquel entonces ya me parecía muy mayor. Jamie sonrió al ver mi alegría. «Oh, sí, creo que para acabar con él habrá que darle un hachazo en la cabeza. Es el mismo de siempre, aunque ya debe de tener más de 70 años».
¿Aún vive en el castillo Leoc? Asintió, al tiempo que alargaba la mano hacia la jarra. Bebió con dificultad, utilizando solo la mano derecha, y la volvió a dejar sobre la mesita. En lo que resta de él. Pero en estos años ha tenido que viajar mucho, apelando condenas por traición y pleiteando para recobrar propiedades. La sonrisa de Jamie encerraba cierta amargura. Como dice el refrán, después de una guerra, primero llegan los cuervos para comer la carne, después los abogados para pelar los huesos. Se llevó la mano derecha al hombro para masajeárselo sin pensar. Pero Ned es un buen hombre a pesar de su profesión. Va y viene de Inverness a Edimburgo. A veces va a Londres o a París. Y a veces se detiene aquí para hacer un alto en el camino. Fue Ned Gowan quien mencionó a Leary cuando regresaba de Balrican. Jenny aguzó el oído y pidió más detalles. Como estos resultaron satisfactorios, envió a Balrican una invitación para que la viuda y sus 2 hijas celebraran el Año Nuevo en Lallybrook. Aquella noche, la casa estaba muy bien iluminada. Habían encendido velas en las ventanas y habían atado ramitos de acebo y hiedra a la barandilla de la escalera y a los marcos de las puertas. En las Highlands ya no había tantos gaiteros como antes de Culloden, pero habían encontrado uno y también un violinista, por lo que la música se colaba por el hueco de la escalera y se mezclaba con el embriagador olor a ponche de ron, pastel de frutas, almendras y galletas Savoy. Jamie bajó tarde y vacilante. Allí había personas a las que llevaba sin ver 10 años, y no tenía muchas ganas de verlos. Se sentía cambiado y distante. Pero Jenny le había cosido una camisa nueva y le había arreglado el abrigo. Luego le cepilló el pelo y se lo trenzó antes de bajar a ocuparse de la cena. No tenía excusas para seguir retrasándose y al final bajó para mezclarse con el tumulto y el torbellino de gente. «Señor Fraser». Peggy Gibbons fue la primera en verlo. Cruzó la sala a toda prisa, con brillo en los ojos, y lo abrazó con descaro. Él le devolvió el abrazo, cogido por sorpresa, y pocos segundos después ya estaba rodeado de una pequeña multitud de mujeres que lo recibían con exclamaciones, sosteniendo entre sus brazos niños que habían nacido después de que él se marchara, besándole las mejillas y dándole palmaditas en las manos. Los hombres se mostraban más tímidos y lo saludaban con un gruñido. Alguna brusca palabra de bienvenida o una palmadita en la espalda cuando pasaban por su lado en su peregrinaje por las habitaciones de la casa. Abrumado por el tumulto, acabó ocultándose un rato en el estudio. Hubo un día en que ese estudio perteneció a su padre y luego fue suyo, pero en ese momento pertenecía a su cuñado, que se había encargado de dirigir Lallybrook durante su ausencia. Los libros de contabilidad estaban pulcramente alineados al borde de un escritorio magullado. Pasó el dedo por los lomos de piel y se sintió reconfortado al percibir ese tacto. En esos libros estaba todo: las plantaciones y las cosechas, las cuidadosas compras y adquisiciones, las lentas acumulaciones y las dispersiones que componían el ritmo de los arrendatarios de Lallybrook. Sobre la pequeña librería encontró su serpiente de madera. La dejó allí cuando se fue a la cárcel, como hizo con todos los objetos de valor. Era una pequeña figurita tallada en madera de cerezo, un regalo que le hizo su hermano mayor, el que murió siendo solo un niño. Estaba sentado en la silla tras el escritorio, acariciando las conocidas curvas de la serpiente, cuando se abrió la puerta del estudio. «¿Jamie?», dijo aguardando con timidez. Jamie no se había molestado en encender ninguna lámpara en el estudio,
y la silueta de la chica se recortaba sobre la luz de las velas que se colaba desde el vestíbulo. Llevaba la pálida melena suelta, como una sirvienta, y la luz brillaba a través de su pelo, proyectando un halo alrededor de su cara invisible. —¿Te acuerdas de mí? —preguntó vacilante, y sin atreverse a entrar en la habitación sin que la invitara. —Sí —dijo después de una pausa—, claro que sí. —Los músicos han empezado a tocar —dijo ella. Así era. Jamie escuchaba los gemidos del violín y los golpes de los pies procedentes del salón, mezclados con algún ocasional grito de euforia. Se notaba que iba a ser una gran fiesta. La mañana sorprendería a la mayoría de los invitados dormidos en el suelo. —Tu hermana dice que eres muy buen bailarín —comentó ella todavía con vergüenza, pero decidida. —Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo hice —dijo sintiendo él también cierta vergüenza, dolorosamente incómodo, a pesar de que la música del violín calaba hasta sus huesos y le movía los pies. —Están tocando In the Heather's My Bed. Seguro que la conoces. ¿Quieres venir a intentarlo conmigo? Le había tendido la mano, que se veía pequeña y elegante en la penumbra. Entonces se levantó, la cogió de la mano y dio los primeros pasos para recuperarse a sí mismo. —Fue aquí —dijo Jamie, abarcando con un ademán de la mano sana el cuarto donde estábamos. Jenny había hecho retirar los muebles. Solo dejó una mesa donde se puso la comida y el whisky. Junto a aquella ventana estaba el violinista, con la luna nueva como fondo. Señaló con la cabeza la ventana donde temblaba el rosal trepador. Algo de la luz de aquella fiesta perturaba en su rostro. Al verla sentí un aguijonazo de dolor. Bailé con Leary casi toda la noche. También bailé con otras, pero básicamente lo hice con ella. Y al amanecer, cuando los que aún estaban despiertos fueron a la puerta trasera para ver los presagios del año nuevo, nosotros los seguimos. Las solteras por turnos daban unas cuantas vueltas y cruzaban la puerta con los ojos cerrados. Fuera, después de algunas vueltas más, abrían los ojos. Lo primero que veían les indicaba con quién se casarían. Entre muchas risas, los invitados, excitados por el whisky y el baile, fueron cruzando la puerta. Leary se resistía, ruborizada y sonriente, diciendo que era un juego para chicas y no para matronas de 34 años. Pero ante la insistencia de los otros, probó. Giró 3 veces en el sentido de las agujas del reloj. Dio un paso hacia la fría luz del amanecer y volvió a girar. Cuando abrió los ojos, su mirada se posó expectante en la cara de Jamie. Allí estaba. Era una viuda con 2 niñas. Necesitaba de un hombre sin duda alguna. Y yo necesitaba algo. Contempló el fuego donde la pequeña llama brillaba por entre la roja masa de turba y calentaba sin dar mucha luz. Supuse que podríamos ayudarnos el uno al otro. Se casaron discretamente en Balrigan y Jamie trasladó allí sus pocas pertenencias. No pasó siquiera un año antes de que volviera a mudarse, esta vez a Edimburgo. —¿Pero qué pasó? —pregunté con curiosidad. Me miró con aire indefenso. No sé qué salió mal. Solo sé que nada salió bien. Se frotó el entrecejo, cansado. Creo que fue culpa mía. Siempre la desilusionaba. En medio de la cena abandonaba la mesa, sollozando y con los ojos llenos de lágrimas, sin que yo supiera qué había hecho. Apretó el puño sobre la colcha y luego lo relajó. Nunca supe qué hacer por ella ni qué decir. Solo conseguía empeorar las cosas. Ella pasaba días,
Semanas enteras sin hablarme. Si me acercaba, me volvía la espalda y se quedaba mirando por la ventana hasta que me volvía a marchar. Se llevó los dedos a los arañazos paralelos que tenía en un lado del cuello. Ya casi estaban curados, pero todavía se le veían las marcas de las uñas sobre la piel pálida. Me miró con aire astuto. «Tú nunca me hiciste eso, Sassenach». «No es mi estilo», dije esbozando una débil sonrisa. «Al menos cuando me enfado contigo sabes perfectamente por qué». Se recostó en las almohadas resoplando. Guardamos silencio durante un rato. Luego continuó, levantando la vista al techo. «Siempre pensé que preferiría no enterarme de cómo era tu vida con él. Con Frank, quiero decir. Pero tal vez me equivoqué. Te contaré todo lo que quieras saber», prometí. «Pero no ahora. Ahora te toca a ti». Cerró los ojos suspirando. «Me tenía miedo», dijo con suavidad un minuto después. Yo intentaba tratarla con suavidad. Dios santo, lo intenté una vez y otra. Hice cuanto pude para complacerla, pero no sirvió de nada. Meneó la cabeza con intranquilidad, hundiendo la almohada de plumas. Tal vez fue culpa de Hugh o de Simon. Yo los conocía a los dos y ambos eran buenos, pero nunca se sabe qué pasa en el lecho conyugal. O quizá fue por el nacimiento de las hijas. No todas las mujeres soportan pasar por eso. Lo cierto es que tenía una herida que yo no podía curar por más que me esforzara. Rehuía mi contacto. En los ojos se le veía grabado el miedo y el asco. Unas arrugas de dolor asomaron alrededor de sus ojos y alargué el brazo impulsivamente en busca de su mano. Me la estrechó con suavidad y abrió los ojos. «Por eso me fui», dijo en voz baja. «No pude soportarlo más». Sin decir nada, le tomé la mano buscándole el pulso. Me tranquilizó sentirlo lento y acompasado. Se removió un poco en la cama y al mover los hombros esbozó una mueca de incomodidad. «¿Te duele mucho el brazo?», pregunté. «Un poco». Me incliné hacia él para tocarle la fiebre. Estaba caliente, pero no tenía fiebre. Tenía una arruga entre las espesas cejas rojizas y se la alicé con el nudillo. «¿Te duele la cabeza?» «Sí. Voy a prepararte un té de sauce». Quise levantarme, pero él me retuvo por un brazo. «No necesito té», dijo, «aunque me aliviaría apoyar la cabeza en tu regazo y que me dieras un masaje en las sienes». Sus ojos azules me miraron, cristalinos como un cielo de primavera. «No me engañas ni por un momento, Jamie Fraser», dije. «No creas que voy a olvidarme de la próxima inyección». Mientras hablaba, aparté la silla para sentarme en el borde del catre. Me apoyé su cabeza en la falda y él dejó escapar un pequeño gruñido de contento cuando comencé a acariciarle las sienes, apartándole la espesa masa de pelo ondulado. Tenía la nuca húmeda. Le levanté un poco el pelo y le soplé flojito mientras observaba cómo se le ponía la piel de gallina. «Oh, qué agradable», murmuró. Pese a mi decisión de no tocarlo más de lo necesario hasta que hubiéramos resuelto las cosas, mis manos siguieron las líneas del cuello y los hombros, buscando los duros contornos de las vértebras y las anchas y planas extensiones de sus omóplatos. Su cuerpo estaba firme y sólido bajo mis manos, y su aliento era una cálida caricia sobre mi muslo. Al poco, y no sin ciertas reticencias, lo volví a tumbar sobre la almohada. «Muy bien», dije al fin, cogiendo la ampolla de penicilina y retirando la sábana en busca de los bajos de su camisa. Un rápido pinchazo y... Al rozar la parte delantera de su camisón, aparté la mano sobresaltada. «¡Jamie!»,
exclamé divertida. No puede ser. Supongo que no, dijo sin alterarse. Se hizo un ovillo sobre un lado como una gamba. Sus oscuras pestañas se posaron sobre sus mejillas. Pero siempre se puede soñar, ¿no? Aquella noche tampoco subí a acostarme. No conversamos mucho. Nos bastaba con estar juntos en aquel catre estrecho, casi sin movernos, para no dañar el brazo herido. El resto de la casa estaba en silencio. Todo el mundo yacía en sus camas, y no se oía más sonido que el siseo del fuego, el susurro del viento y el roce del rosal de Helen contra la ventana, tan insistente como las exigencias del amor. ¿Te imaginas?, murmuró en algún momento de la madrugada. ¿Sabes lo duro que es estar así con alguien? Intentarlo con todas tus fuerzas y no encontrar jamás su secreto. Sí, respondí, pensando en Frank. Lo sé. Lo suponía. Guardó silencio un segundo y luego me tocó el pelo con delicadeza, una masa ensombrecida a la luz del fuego. Y de pronto, susurró, recuperar la seguridad, decir y hacer lo que quieras, sabiendo que es lo correcto. Decir te amo, y decirlo con el corazón, añadí suavemente a la oscuridad. Sí, respondió en voz tan baja que apenas se le oía, decir eso. Me apoyó la mano en el pelo y sin saber cómo me descubrí acurrucada contra él, con la cabeza en el hueco de su hombro. Durante tantos años he sido tantas cosas, tantos hombres diferentes. Tragó saliva y cambió de posición. El almidón de lino de su camisa crujió. Era tío para los hijos de Jenny, hermano para ella y su marido, milord para Fergus, señor para mis arrendatarios, MacDoo para los hombres de Ardsmuir y Mackenzie para los otros sirvientes de Hellwater. Después Malcolm en la imprenta y Jamie Roy en los muelles. Me acarició lentamente la cabellera con un susurro que se hacía eco del viento que soplaba afuera. Pero aquí, concluyó en voz tan baja que apenas pude oírle, aquí, contigo, en la oscuridad, no tengo nombre. Acerqué la cara a la suya y absorbí su aliento cálido con los labios. Te quiero, le dije, y no tuve que explicarle por qué. Bien, aquí finaliza el capítulo 37, comienza el capítulo 38, Encuentro con un abogado. Vamos a leer un fragmento de este capítulo también. Tal como había previsto, los gérmenes del siglo XVIII no podían medirse con los antibióticos modernos. En 24 horas la fiebre había desaparecido y durante los 2 días siguientes empezó a ceder la inflamación del brazo, dejando solo un enrojecimiento alrededor de la herida que supuraba un poco cuando se la apretaba. Al 4.º día, segura de que Jamie se estaba reponiendo, le puse un vendaje flojo con ungüento de asiano. Lo vendé de nuevo y subí para vestirme y asearme en el piso de arriba. Ian, Janet, el joven Ian y los sirvientes de la casa habían ido asomando la cabeza por turnos durante aquellos días para averiguar cómo progresaba Jamie. Jenny se había mantenido al margen de las averiguaciones, pero yo sabía que seguía siendo perfectamente consciente de todo lo que ocurría en su casa. Aunque no había anunciado mi intención de ir al piso superior, cuando abrí la puerta de mi dormitorio encontré junto al aguamanil una gran jofaina con agua caliente y una pastilla de jabón. Lo cogí para olfatearlo. Fino jabón francés, perfumado con lirios del valle. Era un delicado comentario sobre mi posición dentro de la casa. Huésped de honor, sin duda, pero ajena a la familia.
que se las arreglaba con la habitual mezcla de sebo y lejía. Muy bien, ya veremos, murmuré mientras enjabonaba el paño para lavarme. Media hora después, mientras me arreglaba el pelo frente al espejo, oí llegar a alguien. A juzgar por el ruido, eran varias personas. Cuando bajé la escalera, me encontré con una pequeña multitud de niños que corrían entre la cocina y la sala, y con algún adulto que me miró con curiosidad. En la sala habían apartado el catre. Jamie, ya afeitado y con una camisa de dormir limpia, estaba sentado en el sofá, cubierto con una colcha y con el brazo izquierdo en cabestrillo. Lo rodeaban 4 o 5 niños. Estaban acompañados de Janet, el joven Ian y un sonriente joven. La forma de su nariz evidenciaba que era un Fraser, pero solo guardaba un ligero parecido con el chiquillo que vi en Lallybrook 20 años atrás. ¡Ahí está!, exclamó con placer ante mi aparición. Y todos los presentes se volvieron a mirarme. Sus expresiones iban del simpático saludo a la sorpresa. ¿Te acuerdas del joven Jamie? El tocayo mayor señaló con la cabeza a un joven alto, de hombres anchos y negro pelo rizado que sostenía en brazos un bulto inquieto. Me acuerdo de esos rizos, respondí sonriendo. El resto ha cambiado un poco. El joven Jamie me dedicó una amplia sonrisa. Yo te recuerdo bien, tía, dijo con una voz tan profunda como la cerveza añeja. Me sentabas en tus rodillas para jugar a los 5 cerditos con los dedos de mi pie. No es posible, exclamé midiéndolo espantada. Aunque parecía verdad que la gente no cambia mucho entre los 20 y los 40 años, estaba claro que sí lo hacían entre los 4 y los 24. Podrías hacer la prueba con nuestro pequeño Benjamín, sugirió el joven con una sonrisa. Puede que te ayude a recordar. Y se inclinó para depositar cuidadosamente el bulto en mis brazos. Una cara muy redonda se alzó hacia mí, con ese aire de aturdimiento tan común entre los recién nacidos. Benjamín parecía algo confuso ante el brusco cambio de brazos, pero no se opuso. Abrió mucho su diminuta boca rosa, se metió el dedo entre los labios y empezó a chupárselo con aire pensativo. Un chiquillo rubio, que vestía unos pantalones confeccionados en casa, se reclinaba en la rodilla de Jamie mirando con extrañeza. —¿Quién es esa, tío? —preguntó con un susurro totalmente audible. —Es tu tía abuela Claire —respondió Jamie con gravedad—. Supongo que te han hablado de ella. —Ah, sí —confirmó el niño con grandes cabezazos—. ¿Es tan vieja como la abuela? —Más vieja todavía —informó Jamie, asintiendo con igual solemnidad. El chico me miró boquiabierto. Luego se volvió hacia Jamie con la cara fruncida por un gesto burlón. —Venga ya, Tito. No puede ser tan vieja como la abuela, si no tiene pelos blancos en el pelo. —Gracias, hijo —le dije con una radiante sonrisa. —¿Estás seguro de que es ella? —insistió el niño mirándome con aire dubitativo. Mamá dice que la tía abuela Claire era una bruja, y esta señora no lo parece. ¿No tiene ninguna verruga en la nariz? —Gracias —repetí algo más seca—. ¿Y tú cómo te llamas? Se puso tímido de golpe, al verse interpelado directamente, y escondió la cara en la manga de Jamie, negándose a hablar. Es Angus Walter Edwin Murray Carmichael, presentó su tío abuelo, revolviéndole el sedoso pelo rubio. El hijo mayor de Maggie, más vulgarmente conocido por el apodo de Wally. Nosotros lo llamamos Pañuelo, aclaró una pequeña pelirroja junto a mi rodilla, porque siempre tiene la nariz llena de mocos. Angus Walter sacó la cabeza de la manga de su tío y fulminó a su prima con la vista, rojo como la grana. —No es cierto —gritó—, retira eso. Y sin darle tiempo a hacerlo, se arrojó contra ella con los puños apretados, pero su tío abuelo lo puso de pie, agarrándolo del cuello de la camisa. —A las niñas no se les pega —les dijo Jamie—, no es propio de hombres.
Pero ha dicho que soy un mocoso, gimió Angus Walter. Tengo que pegarle. Y no es de buena educación hacer comentarios sobre el aspecto personal de los demás, señorita Abigail, añadió Jamie dirigiéndose a la niña. Debes disculparte con tu primo. Pero si es cierto, protestó Abigail. Al ver la mirada severa de su tío abuelo, bajó la vista y se puso roja. Perdón, Wally. Al principio, el niño no pareció dispuesto a darse por satisfecho con la disculpa en compensación por el insulto que había recibido. Pero Jamie lo persuadió, prometiéndole que más tarde le contaría un cuento. «El del Kelpie y el jinete», pidió la pelirroja, abriéndose paso hasta Jamie para escuchar la historia. «No, el del ajedrez del diablo», intervino otro. Jamie parecía una especie de imán para todos ellos. Dos de los niños tiraban de su colcha mientras que una diminuta niña morena había trepado por el respaldo del sofá y le estaba trenzando algunos mechones de pelo. «Tito bonito», murmuró sin tomar parte en la lluvia de sugerencias. «El cuento es para Wally», apuntó Jamie con firmeza, acallando el incipiente motín con un gesto. «Que elija él». Sacó un pañuelo limpio de debajo de la almohada y lo puso en la nariz de Wally. Bastante fea, por cierto, y ordenó en voz baja. «Sopla». Luego en voz más alta. «Dime qué cuento prefieres, Wally». Después de sonarse la nariz, el niño dijo. «El de Santa Bride y los gansos, por favor, Tito». Jamie me buscó con una mirada pensativa. «Muy bien», comenzó después de hacer una pausa. «Vamos a ver. Supongo que ya sabréis que los gansos tienen una sola pareja durante toda su vida. Si alguna vez cazáis un ganso, debéis esperar porque su pareja vendrá a llorar su muerte. Y entonces debéis intentar matar también al segundo ganso, porque si no, llorará hasta el día de su muerte, graznando sin parar por la pareja perdida». El pequeño Benjamín se revolvió en su fardo retorciéndose entre mis brazos. Jamie sonrió y volvió a centrar su atención en Wally, que aguardaba boquiabierto junto a la rodilla de su tío abuelo. «Hace mucho tiempo, cientos de años, más de los que podáis imaginar, Bride pisó la roca de las Highlands junto con Miguel el Bendito. En aquel momento, Benjamín dio un pequeño grito y comenzó a lisquearme la pechera del vestido. El joven Jamie y sus hermanas habían desaparecido, y después de darle unas palmaditas que no sirvieron para nada, salí en busca de su madre, abandonando el hilo de la historia que Jamie explicaba a mi espalda. Encontré a la señora en cuestión en la cocina, mezclada con un grupo de mujeres y jovencitas. Después de entregarle al niño, se iniciaron las presentaciones, los saludos y ese tipo de ritos que las mujeres utilizamos para evaluarnos mutuamente, con o sin disimulos. Todas se mostraron muy cordiales. Era evidente que sabían quién era yo, pues no denotaban sorpresa ante el retorno de la primera esposa de Jamie, ya fuera de entre los muertos o de Francia, según lo que se les hubiera dicho. Aún así, percibía cierto trasfondo en la reunión. Todas se esforzaban en no hacer preguntas. En cualquier otro lugar se consideraría una muestra de educación, pero no en las Highlands. Allí conseguían enterarse de la vida de cualquier desconocido en cualquier encuentro. Sin embargo, aunque me trataban con gran amabilidad y cortesía, había miradas de soslayo y discretos comentarios en gaélico. Pero lo más extraño era la ausencia de Jenny, el alma de Lallybrook. Nunca había estado en aquella casa sin que ella estuviera presente. Todos los habitantes orbitaban a su alrededor como planetas alrededor del Sol. No podía imaginar nada que le fuera menos propio que abandonar su cocina con tal cantidad de visitas en la casa. Su presencia era tan intensa como el perfume de las ramas de pino fresco amontonadas en la despensa, que ya empezaba a aromatizar la casa. Pero Jenny estaba desaparecida.
Me evitaba desde mi regreso con el joven Ian. Probablemente era lo natural, dadas las circunstancias. Yo tampoco había buscado un encuentro con ella. Las dos sabíamos que era preciso ajustar cuentas, pero ninguna buscaba la oportunidad. La cocina era acogedora, tal vez demasiado. La mezcla de olores precedentes de la ropa secándose, el almidón caliente, los pañales húmedos, los cuerpos sudados, la avena frita en manteca de cerdo y el pan al horno era demasiado embriagadora. Y cuando Catherine mencionó que hacía falta una jarra de crema para los bollos, aproveché la oportunidad de escapar, ofreciéndome a traerla del cobertizo donde se guardaba la leche. Tras haber estado sumergida en el barullo de la cocina, el aire frío y húmedo me resultó tan refrescante que pasé un minuto aireando las enaguas impregnadas de olor a comida antes de continuar mi camino. El cobertizo de la leche estaba a cierta distancia de la casa, cerca del establo donde se alojaban las ovejas y las cabras. En las Highlands el vacuno se criaba por su carne, pues la leche de vaca solo se consideraba adecuada para los inválidos. Al salir del cobertizo, me sorprendió ver a Fergus reclinado en el cerco del corral, contemplando con aire mohíno las ovejas. No esperaba encontrármelo allí, y me pregunté si Jamie sabría que había regresado. Las valiosas ovejas merinas, importadas, alimentadas a mano, y a las que Jenny malcriaba más que a sus nietos, se me acercaron en masa, balando como locas con la esperanza de recibir algún bocado exquisito. Fergus levantó la cabeza sorprendido por el barullo y me saludó con la mano con poco entusiasmo. Dijo algo, pero me fue imposible oírlo por encima del alboroto de las ovejas. Junto al corral había un cesto lleno de coles estropeadas por el frío. Cogí una de esas enormes y mustias pelotas verdes y arranqué unas cuantas hojas para alimentar a unos 12 pares de labios con la esperanza de hacerlas callar. El carnero, una lanuda criatura enorme llamada Huey, cuyos testículos colgaban hasta rozar el suelo con aspecto de pelotas de fútbol recubiertas de lana, se abrió paso hasta la puerta de la cerca, emitiendo un sonoro y autocrático balido. Fergus, que para entonces ya estaba a mi lado, cogió una cola entera y se la lanzó a Huey con bastante fuerza y mucha puntería. «¡Tastoy!», le dijo irritado. Huey se asustó y soltó un sorprendido y agudo balido, mientras la col rebotaba por su esponjosa espalda. Luego recuperó la dignidad y se marchó balanceando sus testículos con ofendida majestuosidad. Su rebaño le siguió emitiendo un grave coro de balidos descontentos a su paso. Fergus les echó una mirada malévola. «Bestias inútiles, ruidosas y malolientes», dijo. Me pareció bastante ingrato, considerando que su bufanda y sus calcetines debían de estar tejidos con su lana. «Me alegro de volver a verte, Fergus», comenté sin prestar atención a su mal talante. «¿Sabe Jamie que estás aquí?» Me pregunté qué sabría Fergus sobre los últimos acontecimientos si acababa de llegar a Lallybrook. «No», reconoció con desasosiego, «supongo que debería decírselo». Sin embargo, no hizo ademán de entrar en la casa y siguió clavando los ojos en el barro del prado. Era obvio que algo le inquietaba. Me pregunté si su misión habría fracasado. «¿Encontraste al señor Gage?» Por un momento pareció no comprender. Luego volvió a su cara una chispa de animación. «Ah, sí, milord estaba en lo cierto. Fui con Gage a prevenir a los otros miembros de la sociedad. Después fuimos a la taberna donde debían reunirse, y tal como esperábamos, había varios hombres de la aduana disfrazados. Pueden aguardar tanto como su compañero, el del tonel». El brillo de salvaje diversión se apagó en sus ojos con un suspiro. «No podemos pretender que se nos pague por los panfletos, por supuesto,
y aunque la prensa se salvó, solo Dios sabe cuánto tardará Milord en restablecer la imprenta. Me sorprendió su aire luctuoso. «¿Pero tú no ayudas en la imprenta, o sí?», pregunté. Encogió un hombro. «No puedo decir que ayude, milady, pero Milord tuvo la gentileza de permitirme invertir allí una parte de mis ganancias con el cognac. Con el tiempo, debía llegar a ser un verdadero socio». «Comprendo», musité solidaria. «¿Necesitas dinero? Yo podría...». Me echó una mirada de sorpresa y luego esbozó una sonrisa que dejó entrever sus perfectos dientes blancos. «Gracias, milady, pero no. Para mis gastos necesito muy poco, y tengo lo suficiente». Dio una palmada al bolsillo de su abrigo que emitió un repiqueteo reconfortante. Hizo una pausa frunciendo el ceño y hundió las dos manos en los bolsillos del abrigo. «No», dijo con lentitud, «es que, bueno, el negocio de la imprenta es más respetable, milady». «Supongo que sí». Captó mi tono intrigado y esbozó una sonrisa lúgubre. «Le diré cuál es el problema, milady. Si bien el contrabando rinde ingresos más que suficientes para mantener a una esposa, difícilmente parecerá una profesión atractiva a los padres de una damisela respetable». «Ah», exclamé. Ahora veía las cosas claras. «¿Quieres casarte con una damisela respetable?». Asintió con cierta timidez. «Sí, pero su madre no me acepta». Bien pensado. No se podía criticar a la madre de la jovencita. Fergus era dueño de una belleza morena y un porte deslumbrante, que bien podían conquistar a una muchacha, pero carecía de ciertas cosas que los padres escoceses consideraban atractivas: propiedades, ingresos estables, una mano izquierda y apellido. Además, a pesar de que el contrabando, el robo de ganado y otras formas de comunismo práctico llevaban ya un buen recorrido histórico en las Highlands, los franceses no hacían esas cosas. Y no importaba cuánto tiempo llevara Fergus viviendo en Lallybrook, él seguía siendo tan francés como Notre Dame. Le ocurría lo mismo que a mí. Siempre sería un forastero. Si yo fuera socio de una próspera imprenta, quizás la buena señora podría tomar en cuenta mis pretensiones, explicó. Pero tal como están las cosas, meneó la cabeza desconsolado. Le di una palmada comprensiva en el brazo. «No te preocupes, se nos ocurrirá algo. ¿Sabe Jamie lo de esa muchacha? Sin duda aceptaría hablar con su madre en tu nombre». Para sorpresa mía puso cara de alarma. «Oh, no, milady, no le diga nada, por favor. En estos momentos tiene cosas mucho más importantes en qué pensar». Probablemente estaba en lo cierto, pero su vehemencia me sorprendió. Aún así, accedí a no decir nada a Jamie. Se me estaban empezando a congelar los pies de estar parada sobre el gélido barro, y le sugerí que entráramos en la casa. «Tal vez algo más tarde, milady», dijo. «Por el momento, creo que no soy compañía adecuada, ni siquiera para las ovejas». Y se alejó hacia el palomar, con un profundo suspiro y los hombros hundidos. Me llevé una sorpresa al encontrar a Jenny en la sala, con Jamie. Había estado fuera. Tenía las mejillas y la punta de la nariz sonrosadas por el frío, y su ropa olía a niebla invernal. «He mandado al joven Ian que ensille a Donas», dijo a su hermano con el ceño fruncido. «¿Podrás caminar hasta el granero, Jamie, o es mejor que haga traer la bestia hasta aquí?» La miró con una ceja en alto. «Puedo caminar hasta donde haga falta, pero no pienso ir a ninguna parte». «¿No te he dicho que viene hacia aquí?», protestó Jenny impaciente. «Anoche vino Amias Kettrick, diciendo que llevaba desde King Wallis y que Hobart tenía intención de venir hoy». Echó una mirada al bonito reloj esmaltado de la repisa. «Si ha salido después del desayuno, estará aquí dentro de 1 hora». Jamie miró a su hermana frunciendo el ceño y reclinó la cabeza en el sofá.
Ya te he dicho, Jenny, que Hobart Mackenzie no me asusta. No me aspen si huyo de él. Jenny alzó las cejas y lo miró con frialdad. ¿Ah, sí? Tampoco Leary te asustaba. Y mira lo que pasó. Señaló con la cabeza el brazo en cabestrillo. A su pesar, Jamie curvó la boca. Bueno, eso es cierto, reconoció. Por otra parte, Jenny, bien sabes que en las Highlands las armas de fuego escasean más que los dientes de gallina. Si Hobart quiere matarme, no creo que se atreva a pedirme la pistola prestada. No creo que se moleste. No hará más que entrar y atravesarte el graznate como ganso que eres, espetó ella. Jamie se echó a reír y recibió una mirada fulminante. Aproveché aquel momento para intervenir. ¿Quién es Hobart Mackenzie? ¿Y por qué quiere atravesarte como un ganso? Jamie giró la cabeza hacia mí con expresión divertida. Hobart es el hermano de Leary Sassenach, explicó. En cuanto a eso de atravesarme... Vive en Kinwellis. Leary lo mandó a llamar, interrumpió Jenny, y le contó todo esto. Una punzada de impaciencia nos rodeó, a Jamie, a mí y a aquella situación tan incómoda en general. La idea es que Hobart debe venir a eliminar la mancha en el honor de su hermana, eliminándome a mí, explicó Jamie. La perspectiva parecía divertirlo, pero yo no estaba tan segura, y Jenny tampoco. ¿Ese Hobart no te preocupa?, pregunté. No, por supuesto. Parecía algo irritado. Se volvió hacia su hermana. Por Dios, Jenny, ya conoces a Hobart Mackenzie. Ese hombre no es capaz de matar a un lechón sin amputarse un pie. Jenny lo miró de arriba abajo. Era evidente que estaba valorando la habilidad de su hermano para defenderse de un incompetente asesino de lechones. Al final concluyó un tanto reticente que se las apañaría, incluso con una sola mano. Musitó ella. Supón que viene por ti y lo matas. ¿Qué pasará? Que él será hombre muerto, supongo, afirmó Jamie con sequedad. Y a ti te ahorcarán por asesinato. O tendrás que huir, perseguido por todos los parientes de Leary. ¿Quieres iniciar una guerra entre clanes? Jamie miró a su hermana, entornando los ojos, y aquello enfatizó el evidente parecido que había entre ambos. Lo que quiero, contestó él con impaciencia, es desayunar. ¿Vas a darme de comer o quieres que me desmaye de hambre para poder esconderme en el hoyo del cura hasta que Hobart se vaya? No es mala idea, repuso ella, enseñando los dientes de una sonrisa desganada. Si pudiera arrastrar tu testaruda persona hasta allí, te dormiría de un garrotazo. Meneó la cabeza con un suspiro. Está bien, Jamie, que sea como tú quieras, pero no hagas nada que estropee mi preciosa alfombra turca, ¿eh? La miró curvando la comisura de los labios. Prometido, Jenny. Ningún derramamiento de sangre en la sala. Ella soltó un bufido. Idiota, dijo sin rencor. Haré que Janet te traiga las gachas. Y desapareció en un remolino de faldas y enaguas. ¿Ha dicho donas? Pregunté mirándola con extrañeza. No puede ser el mismo caballo del que te apoderaste en Leoc. Oh, no. Jamie echó la cabeza atrás para sonreírme. Este es el nieto de Donas, uno de ellos. Los potrillos llevan el mismo nombre en su honor. Me incliné sobre el respaldo del sofá para revisarle el brazo con delicadeza. ¿Te duele?, le pregunté, al ver que esbozaba una mueca cuando le presioné unos centímetros por encima de la herida. Había mejorado. El día anterior, la zona dolorida era mucho más grande. No mucho. Se quitó el cabestrillo y estiró el brazo con un gesto de dolor. Creo que todavía no puedo trabajar de saltimbanqui. Me eché a reír. No, creo que no, vacilé. Oye, ese tal Hobart, ¿estás seguro de que no...? Estoy seguro, respondió con firmeza. Y aunque no lo estuviera, lo primero que necesito es desayunar. No voy a permitir que me maten con el estómago vacío. Reí otra vez, más tranquila. Te lo traeré, prometí. Al salir al vestíbulo, vi moverse algo detrás de una ventana y me paré a mirar. Era Jenny, con manto y capucha,
que subía la cuesta hacia el establo. Presa de un súbito impulso, descolgué un capote del perchero y corrí tras ella. Tenía un par de cosas que hablar con Jenny Murray, y esa podía ser mi mejor oportunidad de estar a solas con ella. La alcancé ante la puerta del granero. Al oír mis pasos, giró en redondo, sobresaltada, y echó un vistazo a su alrededor, pero vio que estábamos solas. Cuando se dio cuenta de que no tenía forma de evitar el enfrentamiento, cuadró los hombros bajo la capa de lana e irguió la cabeza para mirarme a los ojos. «Voy a decir al joven Ian que desencille el caballo», dijo. «Luego tengo que bajar al sótano a buscar cebollas para una tarta. ¿Me acompañas?» «Voy contigo». Ciñéndome el manto para defenderme del viento, la seguí al interior del establo. Dentro se estaba más calentito, por lo menos comparándolo con el frío que hacía afuera, y su interior estaba oscuro y se percibía el agradable olor a caballo, heno y estiércol. Aguardé un momento hasta que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pero Jenny se lanzó directamente por el pasillo central tras un reguero de ligeras pisadas sobre el suelo de piedra. Ian hijo estaba despatarrado sobre un montón de paja fresca. Se incorporó y parpadeó al escuchar ruido. Jenny miró a su hijo y luego observó el cubículo, donde un alazán de ojos tiernos mascaba el heno de su pesebre sin silla ni brida. «¿No te he mandado preparar a donas?», preguntó ella con voz áspera. El chico se rascó la cabeza, algo intimidado, y se levantó. «Sí, mamá, pero he pensado que no valía la pena molestarse en ensillarlo para tener que desencillarlo después». Jenny se lo quedó mirando. «¿No?», dijo. «¿Y por qué estabas tan seguro de que no iba a ser necesario?». Se encogió de hombros con una sonrisa. «Sabes perfectamente que tío Jamie no huye de nadie, mucho menos del tío Hobart, ¿verdad?», apuntó con suavidad. Jenny miró a su hijo y suspiró. Luego una reticente sonrisa le iluminó el rostro y alargó la mano para apartarle el espeso y despeinado pelo de la cara. «Sí, pequeño Ian, lo sé». Su mano acarició la mejilla de su hijo y la dejó caer. «Ve a la casa y toma un segundo desayuno con tu tío. La tía y yo iremos al sótano. Pero si llega el señor Mackenzie, no olvides venir a avisarme inmediatamente, ¿entiendes?» «Sí, mamá», prometió antes de salir disparado en dirección a la casa. Jenny observó cómo se marchaba moviéndose con la torpe gracia de un pichón de cigüeña, y meneó la cabeza con la sonrisa aún en los labios. «Dulce criatura», murmuró. Luego, recordando las circunstancias, se volvió hacia mí con aire decidido. «Vamos, pues, supongo que quieres hablar conmigo, ¿no?». Bueno, y acá termina mi lectura. Ahora nos queda averiguar mañana cómo continúa la historia, cómo continúa este diálogo entre Jenny y Claire, a ver qué pasa, cómo recomponen su situación, su relación. Bueno, fue un placer haber vuelto a leer para ustedes, compartir este rato, esta tarde de domingo, y espero, que nos encontremos pronto. Les mando un gran beso desde Mar del Plata. Será hasta la próxima. Chau, chau.